Cordial saludo, estimados compañeros y tutora María del Pilar Romero. A continuación vamos a presentar la tarea 3, componentes del manejo integrado de plagas del curso Manejo integrado de plagas. Somos el grupo número 46 y estamos conformados por el compañero Carlos Eduardo Hernández Niño, Jonathan Steven Trasladina González, Nenzer Javier Andrade Ramírez, Luis Sebastián Salamanca Méndez y yo, Jackson David Fontecha Solórzano. El manejo integrado de plagas MIP es una estrategia de gestión de plagas que combina diversas técnicas de control para minimizar el impacto de las plagas en la agricultura y otros ecosistemas. Los componentes del MIP son fundamentales para lograr un control efectivo y sostenible de las plagas, y su importancia radica en la necesidad de proteger los cultivos y el medio ambiente. A continuación los dejo con mi compañero, quien les va a hablar acerca del control cultural. Buenas noches, me presento, mi nombre es Luis Sebastián Salamanca Méndez. El día de hoy haré mi aporte con respecto a la tarea fase 3 en cuanto a control en el manejo integrado de plagas. En estos apartados, digamos, por ejemplo, de distintas áreas que están relacionadas a este manejo de plagas, yo tengo el apartado de control cultural. Definiremos primero lo que es el control cultural respecto a la manipulación del medio ambiente, siendo el medio ambiente esa variable dependiente independiente, es decir, esa variable independiente que ajustamos o en la que influimos para favorecer que estos enemigos naturales como son las plagas puedan reducir significativamente su población y así mejorar nuestra producción en cuanto a la parte de los cultivos. Eh, Esta parte de la práctica se distribuye en los siguientes segmentos, que son eh, la destrucción de las fuentes de infestación, la vigorización de las plantas y la interrupción de los ciclos de desarrollo de las plagas. El primero, digamos, por ejemplo, que no mencionamos en el anterior diapositiva, pero pues cabe mucho, es muy importante resaltarlo, es la rotación de los cultivos. Esta práctica habla principalmente en cambiar los cultivos en una temporada a otra para prevenir así que haya una acumulación de las plagas específicas. Cabe resaltar que si repetimos los cultivos, no solamente también hay un desgaste en el suelo, sino que por supuesto la presencia de estas plagas puede hacer un foco en dicha área y así también incluso afectar futuras producciones. Un ejemplo que colocamos acá es alternar entre maíz y frijol para evitar que la plaga se establezca permanentemente en esa área, ya que no son las mismas condiciones en las cuales se dará común atención a ambos cultivos. Por supuesto, el siguiente punto es la siembra en épocas adecuadas. Establecer un calendario a lo largo del año respecto a la parte de proyectos y sobre todo una proyección en cuanto a qué cultivos se van a llevar a cabo en esa área puede mejorar y reducir también mejorar la calidad de nuestros cultivos y reducir la exposición a las plagas. Cabe resaltar que sembrar, digamos este ejemplo que tenemos de sembrar antes o después de la temporada de mayor actividad de ciertas plagas. Hay que tener muy presentes, digamos, por ejemplo, las temporadas del año en donde la temperatura puede ser una variable de bastante influencia, donde por supuesto épocas de lluvias, veranos, heladas, pueden llegar a afectar principalmente a las plagas en cuanto a su desarrollo y pues por supuesto nos permite ajustarnos de manera adecuada para prevenir así posibles daños en nuestros cultivos. Entonces, digamos, esta parte en sembrar en épocas adecuadas puede llegar a ser una herramienta bastante útil. La destrucción de fuentes de infestación no habla necesariamente también de eliminar directamente cada una de estas plagas, sino por supuesto hablamos de una masificación en cuanto a eliminar las fuentes de alimento. Eh, Sabemos que lo que motiva a esta plaga es la fuente de alimento y sobre todo su capacidad para poder subsistir en este terreno. Entonces, retirar plantas infectadas o restos de los cultivos con estas posibles infecciones puede llegar a ser una alternativa bastante útil
para poder prevenir en futuros proyectos la presencia nuevamente de esta plaga en dicha área. Sin embargo, pues por supuesto todo esto no podría llevarse a cabo, pues sí es importante, pero pues también cabe resaltar que también la vigorización de las plantas puede llegar a ser una manera para poder disminuir la susceptibilidad de esta misma ante las plagas. Una planta saludable, por supuesto, es una planta que tendrá una mayor probabilidad de sobrevivir a la presencia de la plaga. Entonces, fomentar suelos ricos en nutrientes con nutrientes y proporcionar riegos adecuados, por supuesto, puede llevar a cabo que nuestro cultivo tenga una mejor proyección. Asimismo, como estar presentes en las épocas tanto de germinación, crecimiento y finalmente de producción, que nos favorecerá mucho para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos. El siguiente punto que yo quiero compartir es el control biológico en el manejo de plagas, que comprendemos por control biológico que son estrategias de manejo donde utilizamos organismos vivos para suprimir las poblaciones de plagas perjudiciales. Estos organismos pueden incluir entre depredadores, parasitoides, nematodos, hongos, bacterias, protozoos y virus, en los cuales las plagas son susceptibles. Una de las que más, en lo personal, más me gusta son las estrategias de control biológico, donde podemos utilizar hábitats naturales que albergan a los enemigos naturales de las plagas, o que asimismo podemos introducir a los enemigos naturales de las plagas desde el área de origen, logrando un adecuado espacio para que asimismo estos organismos puedan controlar la población de las plagas y así evitar así tener un control aumentativo, liberando masivamente organismos benéficos para reducir la población de lo que ya mencioné, las plagas. El control de inoculación e inundativo, introduciendo deliberadamente estos organismos, también puede ser una alternativa en áreas afectadas por la plaga. Por otro lado, tenemos los que son otros tipos de control biológico, donde encontramos las bacterias entomopatógenas, a las cuales denominamos como bacterias, las cuales dañan a los insectos en distintas etapas de su vida. Un ejemplo, digamos, tenemos al Bacillus thuringiensis, o conocido como BT, que produce una proteína tóxica específica para ciertos grupos de insectos, utilizadas en insecticidas biológicos. Entonces somos capaces de introducir a, esta bacteria a un insecticida biológico, el cual evita que nuestra plaga crezca deliberadamente, pues por supuesto ya dañándola sin dañar tampoco al medio ambiente, así mismo como sin dañar a otro tipo de organismos, los cuales pueden llegar a ser benéficos. Por otro lado tenemos los hongos endofitos, los cuales, digamos, por ejemplo, encontramos el Piovira baciana, que es un hongo que infecta y mata insectos como pulgones y escarabajos. Algo muy importante de hablar sobre el control biológico es que tiene un menor impacto en comparación de los pesticidas químicos. Si bien los pesticidas químicos tienen algunas ventajas en respecto a la efectividad, este cuenta con una ventaja en cuanto al impacto ambiental, que es significativamente inferior. Y por supuesto contribuye a la conservación de la biodiversidad al promover enemigos naturales, es decir, que logramos reducir las plagas y mantener la biodiversidad, que es elemental para esta práctica. Para el desarrollo de este tema se utilizaron las siguientes referencias. Las podrán encontrar en esta diapositiva. Pasaremos al siguiente apartado para explicar los otros tipos de control de plagas y las distintas técnicas que se pueden llegar a aplicar. Buenas noches, mi nombre es Necer Javier Andrade y voy a exponer resistencia de plantas e insectos.
Pues realmente es el conjunto de características hereditables por las cuales una especie vegetal restringe, retrasa o supera las infestaciones de dichas plagas o insectos. Tiene grados de resistencia, que puede ser inmune, resistencia alta, resistencia moderada, susceptible y altamente susceptible. Los mecanismos de resistencia genética son anticenosis, también conocida como novopreferencia, que es el conjunto de las características de un genotipo que interfieren con la conducta del insecto afectando su desarrollo. Pues realmente se hace a través de las alomonas, que es una forma de comunicarse de una especie, influye químicamente sobre la conducta de otra con el fin de beneficiarse de ella. La antibiosis, que es un mecanismo de defensa a través de metabolitos secundarios, en el cual pues la planta se protege a través de, como su nombre dice, antibiosis, de antibiótico que causa muerte a los insectos por toxicidad, y pues realmente esta siempre es causada químicamente. La tolerancia. La tolerancia pues es la capacidad de soportar el ataque de insectos sin que se vea afectado el rendimiento, tanto la cantidad como la calidad. La resistencia de los insectos por ecología, también llamada falsa resistencia por estar basado en aspectos del ambiente. Entonces está la evasión del hospedero, que realmente es romper la sincronía que existe entre el ciclo y el periodo susceptible del cultivo. Entonces ahí se puede modificar la fecha de siembra para evadir al hospedero. Modificar la fecha de siembra, acortar el periodo susceptible del cultivo, es decir, que sea más corto los tiempos. Buscar variedades de maduración temprana, en el caso que tengan frutos. Y la resistencia inducida, que es modificar condiciones ambientales que hacen resistentes o más tolerante a los insectos. En este caso, pues sería modificar el riego, la fertilización nitrogenada, o en el caso de fertilización de fósforo. Muchas gracias. Cordial saludos compañeros y tutora, mi nombre es Jackson David Fontecha Solórzano. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es la ecología química. La ecología química es un estudio que se basa en las interacciones químicas entre seres vivos y el ambiente, en este caso insectos herbívoros, controladores biológicos y las plantas. Estos se presentan por procesos de emisión o percepción de semioquímicos. Los semioquímicos se clasifican en dos, basados de acuerdo en la interacción que hay entre plantas e insectos. Entre estos tenemos los que son los aleloquímicos y las feromonas. Las feromonas se presentan entre la misma especie, son estímulos de comunicación que se dan entre la misma especie, como son, digamos, entre insectos, plagas, feromonas sexuales, feromonas de alarma de peligro, feromonas de agregación. Y en las plantas tenemos que son únicamente feromonas de estímulos de comunicación. Entonces pues ellas se comunican entre sí. Cuando uno está siendo predada, esta libera ciertas feromonas que le avisa a las demás plantas de su entorno que está siendo atacada, o a las plantas de la misma especie que está siendo atacada por algún herbívoro o algún insecto. Y en el caso de los aleloquímicos, son estímulos de comunicación que se dan entre especies distintas, ya sea entre la planta entre la planta y el controlador biológico, o entre el controlador biológico y el insecto plaga, o entre el insecto plaga y la planta. Entonces, pues entre los aleloquímicos podemos encontrar tres grupos, que son las cairomonas, que benefician al receptor pero no al portador; las sinomonas, que benefician al emisor y al receptor; y por último las alomonas, que benefician al emisor pero no al receptor.
La ecología química la podríamos considerar como una intelección artificial, ya que por intervención del ser humano muchos de estos semioquímicos se pueden procesar sintéticamente, lo que puede dar un pie para estímulos de comunicación. Más sin embargo, se ha corroborado que además de estos, digamos, de estas feromonas, de estos compuestos volátiles orgánicos o inducidos, los colores y las formas también pueden generar estímulos de comunicación entre las plantas, el insecto plaga o el controlador biológico. A continuación vamos a ver un artículo de investigación basado en ecología química, en donde pues se usaron volátiles de plantas inducidos por la herbivoria. La herbivoria es cuando una planta es atacada o consumida por un insecto, esta emite los semioquímicos o el volátil con el cual atrae o en algunas ocasiones mata al insecto. Entonces pues en este artículo de investigación denominado Respuesta comportamental de la Chrysoperla carneria stepens al silicilato de metilo en condiciones de laboratorio. Entonces pues el salicilato de metilo es un volátil inducido por la herbivoria que fue utilizado dentro de este proyecto de investigación y demostró que tiene una respuesta altamente positiva para la atracción de lo que son las crisopas, como vulgarmente se le conoce por su nombre, a la crisoperla, como crisopa. Entonces se identificó que la larva era atraída a las plantas sintéticas porque se usaron plantas sintéticas, no se usaron plantas naturales para que no hubiera intervención de otros volátiles, ya que todas las plantas están en constante emisión de volátiles. Entonces pues se usaron plantas sintéticas para que no hubiera ninguna fuente de contaminación, lo que corroboró que pues efectivamente el salicilato de metilo es un controlador, podríamos decirlo, es un volátil que atrae a un controlador biológico que son las crisopas, la Chrysoperla carnea stepens, y que pues la estimula para que ella llegue al cultivo y prede la plaga que haya en cuestión, ya sean áfidos o digamos en este caso huevos de centinela o hembras gravidias de Chrysopa carnea. Entonces pues se identificó que efectivamente este volátil inducido por la herbivoria, que es el salicilato de metilo, tiene una respuesta positiva en la atracción de la crisopa como controlador biológico. Entonces es un control muy efectivo para el manejo integrado de plagas. Se puede utilizar un plan de manejo integrado usando este volátil inducido para la atracción de la crisopa en ciertos cultivos como digamos hortalizas donde se ven muchos áfidos, en algunos cultivos de frutales donde se ven pulgones, que es importante. Entonces pues es un importante método para el control o el manejo integrado de plagas. La ingeniería genética. La ingeniería genética es el estudio que se encarga de la identificación de ciertas técnicas o prácticas para la modificación de rasgos genéticos importantes dentro de las plantas para generar cierta resistencia a las plagas. El ejemplo más común que podemos encontrar es el del Bacillus thuringiensis, que tiene un gen el cual contiene ciertas toxinas que se conocen como las Bt-toxinas. Entonces este gen de las Bt-toxinas se extrae del Bacillus thuringiensis y se incorpora en el gen del cultivo. Entonces ya nace una nueva planta que está genéticamente modificada y una vez llegue la plaga a alimentarse de esta planta se va a morir debido a las Bt-toxinas que esta tiene, ya que tiene un poder insecticida. Estas prácticas de modificación genética dan como resultado como surgimiento de las plantas transgénicas, ya que estas nacen portadores de uno o más genes que la hacen resistentes a plagas, enfermedades, estreses bióticos o abióticos. Y en este caso pues únicamente vamos a hablar acerca de la resistencia a plagas.
Entonces, pues en este artículo científico, la ingeniería genética se ha centrado su atención en los genes provenientes de la bacteria Bacillus thuringiensis, en donde pues se han identificado ciertas toxinas, ciertas proteínas que tiene esta bacteria, la Bacillus thuringiensis, y que tienen propiedades insecticidas. Entonces estas son proteínas cristalinas insecticidas. Entonces entre ellas podemos encontrar las proteínas llamadas CRI y las proteínas llamadas VIP, que las proteínas llamadas VIP son proteínas insecticidas vegetativas. Este complejo de proteínas que produce el Bacillus thuringiensis se conoce como BT o tóxicos BT, que han demostrado grandes efectos insecticidas y se ha usado ya en cultivos como lo es el tomate, el algodón, la papa, el maíz, la canola, la soya y el arroz. Últimamente se ha utilizado más en lo que es el maíz, el algodón y el arroz. En arroz se está trabajando por generar nuevas proteínas CRI y otras BT toxinas que tiene el Bacillus thuringiensis. Entonces eso está en proceso de investigación. Aquí podemos encontrar un ejemplo de cómo se hace la ingeniería genética en una planta para modificar ciertos rasgos que se quieren cambiar en ella. Entonces, pues aquí tenemos el Cas9, que es una proteína que lo que hace es separar el ADN para el guía del ARN, para que el guía del ARN ingrese y deje pues su información genética en este, dando paso a lo que conocemos como una planta mutante o una planta transgénica. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Carlos Eduardo Hernández, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá y continúo con la presentación. El punto F se trata de las técnicas de esterilización de insectos plaga. Entonces, esta técnica básicamente consiste en la liberación de insectos estériles en la población o en la plaga para controlar la cantidad de estos, de los mismos. El proceso es, se crían, la cría y la esterilización, esto se hace directamente en laboratorio. Esto se realiza por medio de radiación, luego se liberan los insectos estériles en el campo donde se necesita realizar el control y el apareamiento de los insectos lo que hace es no producir descendencia. Resultados, por ejemplo, tenemos la disminución gradual de la población de la plaga eh, en el uso de las moscas que se introducen estériles para controlar la población en las moscas de la fruta. Entonces tenemos que el proceso se realiza primero, pues la crianza o la reproducción en masa de la mosca en laboratorio, luego a base de rayos X o rayos gamma se hace la esterilización, luego se introducen en la población ya los esterilizados, los cuales siguen siendo pues viables para aparearse, más no para reproducirse. Luego como ya dije, se introducen 10 a 1, 10 estériles a un fértil en campo donde esté la plaga. Entonces tenemos como ventajas que es muy ecológico, pues porque no se utilizan residuos químicos o plaguicidas que puedan afectar el ecosistema. Tenemos también que es muy efectivo a largo plazo porque estamos acabando o reduciendo esta población. Tenemos desventajas, claro, como todo, pero por ejemplo tenemos que requiere de infraestructuras, un laboratorio para poder realizar el tema de la crianza o la esterilización, donde tengamos rayos X y rayos gamma, pues porque es la técnica en que se realiza este proceso y que pues obviamente es muy costoso. El tema de equipos, de mantener establecido un laboratorio es demasiado costoso. Eh, Control químico.
Entonces, aquí sí ya vamos a cambiar un poco. Ya aquí sí utilizamos el tema de control con insumos agroquímicos, los cuales sí encontramos o tenemos más a la mano en el mercado. Entonces ya encontramos insecticidas, que son para los insectos, acaricidas, ácaros, y moluscicidas, que son para los moluscos. Como por ejemplo en el repollo, que tenemos los caracoles, tenemos las babosas, este tipo de plagas. Entonces tenemos como un ejemplo claro, muy conocido, el control del gusano minador en el tomate. Como podemos observar en la imagen, se ve como un caminito en las hojas porque es muy visual. Eh, tenemos consideraciones como el uso racional para evitar resistencias a los insumos que se utilicen, y utilizar o saber elegir los pesticidas o los insumos que vamos a utilizar. Como ventajas tenemos la efectividad del control porque esto es inmediato, esto es aplicando y de una vez controlando. Y en el mercado encontramos una variedad o un amplio portafolio de insumos que controlan este problema. Como desventajas, que puede afectar organismos a los que no estamos siendo objetivos. Eh, Podemos también tener problemas con temas ambientales, em, resistencia si utilizamos mucho, como decía, el producto, el problema va, o el gusano va tomando una resistencia a este insumo. Y en la salud humana también es un gran problema. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos del tomate, que es el control químico del gusano minador en tomate. Eh, Estos minadores son larvas de insectos, como las moscas, eh, que se alimentan del interior de las plantas, de las hojas del tomate. Y como podemos observar en la imagen, como ya decía, es visualmente que se puede detectar. Los productos químicos que se pueden utilizar pueden ser sistémicos o específicos. Entonces los sistémicos son los que se aplican en la planta, esta los absorbe, y a medida que el gusanito la está comiendo, se muere, se intoxica. Entonces, de esta forma se puede controlar de forma sistémica. Tenemos también específicos, que son productos que se utilizan directamente al problema, a la planta, pulverizado, y lo que pasa es que de una vez lo erradica. Em, los métodos de aplicación. Entonces tenemos riego o aspersión. En el riego puede ser fertirriego por método de fertirriego, que se utiliza por medio del sistema de riego, em, o aspersión, que es ya con máquina, directamente en la parte foliar. Entonces la primera, que es el riego, se va directamente al suelo, y la otra, como decía, foliar. Momentos óptimos para realizar las aplicaciones, pues básicamente se utiliza cuando las temperaturas son más bajas, en la mañana o en la tarde. Tenemos que tener claro que se debe realizar un monitoreo. Pues es importante hacerlo para regular o detectar rápido, que sea temprano para poder actuar, em, cuando detectar el problema rápido. Eh, Tenemos que tener en cuenta que es muy bueno o es muy importante realizar rotaciones de cultivos para evitar estos problemas. No siempre cultivar el mismo producto en el terreno, porque pasa de que hay veces se utiliza por mucho tiempo, muchos años, y básicamente estos problemas se van quedando ahí y siempre van a estar, y va a tocar utilizar el mismo control, va a utilizar los mismos químicos, y eso básicamente a largo plazo se convierte en un problema eh, en el suelo. Em, Impacto y beneficios. El control eficaz rápido de plagas, pues básicamente se previenen daños en las hojas,
ayuda a mantener la salud de la planta y al final del día lo que nos ayuda es a mantener o a ganar producción, que es lo que necesitamos. Buen día, compañeros y tutor. A mí me tocó exponer el tema C, resistencia a las plagas. Podemos decir que todos los cultivos que son de gran importancia económica o todos los cultivos que están cultivados en masa siempre van a tener una cuantía mayor o menor de plagas las cuales pueden afectar su economía. Digamos, en este caso los campesinos se enfocan en eliminar las plagas con controles químicos. Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque genera una rápida respuesta y malo porque genera una resistencia en los insectos. Estos se adaptan y se vuelven inmunes a estos químicos, lo que provoca que siempre estemos utilizando químicos más fuertes, generando daños a otras especies y demás. Digamos, me voy a centrar en la resistencia de la plaga Franklinella, más conocido como el TRIPS, que es un problema de gravedad para los cultivos, entre ellos el cultivo de rosa, que es un cultivo de flor de gran importancia acá a nivel de Colombia y que es un producto que se exporta. Esta plaga se encarga o no se encarga, es la cual deteriora los cultivos a un punto de gravedad que genera daños irreversibles a sus estructuras florales. Esto lo hacen al perforar las células del tejido, se consumen o comen su contenido vegetal y provocan la muerte de su tejido alrededor. No, estas células que mueren, por así decirlo, no se pueden regenerar y no pueden volver a subsistir después de que este bicho ha interferido con su ciclo. Estos son fáciles de identificar porque dejan unas manchas de color gris plateado, más o menos como una tonalidad y una sensación como si la planta se estuviera marchitando o generando pudrición, y porque genera los puntos negros de su excremento que indica la presencia en el cultivo. Esto generalmente lo dejan entre las hojas y los tallos. Digamos, acá podemos ver visualmente los daños que provoca. Digamos, acá como en la rosa, él provoca acá donde come, él genera la muerte de su tejido vegetal. Obviamente, digamos, en este caso es la rosa que es de ornamentación visual, esto ya no pasaría y es una pérdida de producto. Y acá lo encontramos en una flor más detalladamente de cómo es el insecto comestible. Esto es casi una mosquita, tirando como a ser como una mosquita entre mosca y avispa, generando un gran daño a estos cultivos. Conclusión. La importancia de los componentes del manejo integrado de plagas es crucial para lograr una gestión eficaz y sostenible de las plagas. La monitorización y la evaluación de las plagas y su entorno son esenciales para tomar decisiones informadas sobre el control de las plagas. La prevención y la resistencia a las plagas también son componentes claves dentro del manejo integrado de plagas, ya que ayudan a reducir la necesidad de pesticidas y otros métodos de control químico. La diversificación de técnicas de control y la integración de diferentes métodos de control también son importantes para lograr un control efectivo y sostenible de las plagas. Los componentes del manejo integrado de plagas son fundamentales para proteger los cultivos y el medio ambiente, y su implementación adecuada puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Como recomendaciones, para maximizar la eficacia del manejo integrado de las plagas MIP, es fundamental implementar todos los componentes de manera integral y coordinada. Se recomienda establecer un plan de acción que incluya la monitorización regular de las plagas y sus enemigos naturales, así como la evaluación constante de los niveles de infestación. Además, es importante fomentar la diversificación de técnicas de control, como el uso de cultivos resistentes, la rotación de cultivos, el control biológico y el uso de trampas. Se aconseja también priorizar la prevención mediante prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la salud de los cultivos y reduzcan la vulnerabilidad a las plagas.
La capacitación continua de los agricultores en las mejores prácticas de manejo integrado de plagas y la proporción de la investigación e innovación en este campo son claves para mejorar la implementación y los resultados del manejo integrado de plagas. Se recomienda adoptar un enfoque holístico y proactivo en la implementación del manejo integrado de plagas, priorizando la prevención, la diversificación de técnicas de control y la colaboración entre agricultores, investigadores y extensionistas para lograr un control efectivo y sostenible de las plagas. Muchas gracias, esto fue todo, los dejamos con las referencias bibliográficas y los agradecimientos. Gracias.